Bueno, a modo de breve introducción a todos aquellos que no hayan podido ingresar o estén ingresando recién por primera vez a una de nuestras tutorías. Estas tutorías las hacemos con el fin de ayudar a los estudiantes, darles una mano a todos aquellos que están un poco perdidos o desorientados con esto de la cursada virtual. Acá el doctor muy amablemente accedió a dedicar su esfuerzo y su tiempo a tratar de que nosotros entendamos mejor todos los temas que estamos viendo en esta materia, que es derecho constitucional. Así que sin más, le cedo la palabra al doctor y en breve arrancamos la clase. Gracias. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar presentes en la tutoría del día de hoy. Vamos a compartir hoy algunos temas que son realmente importantes para la materia, que a veces tienen ciertas dificultades para comprenderlos, pero que vamos a intentar que en la medida de lo posible puedan, durante el transcurso de la próxima hora, hora y cuarto, más o menos, es la idea, ese tiempo que dure la tutoría, para que no sea muy extensa, poder ir explicándolo. En la tutoría del día de hoy vamos a compartir hoy algunos temas que son realmente importantes para la materia, que a veces tienen ciertas dificultades para comprenderlos, pero que vamos a intentar que en la medida de lo posible puedan... bueno, perdona, me estaba escuchando yo lo que había dicho recién. Bueno, entonces, bueno, como les decía, la idea es compartir esta hora y cuarto como para poder tratar estos temas que creo que son muy importantes para la materia. Vamos a empezar viendo en la primera de las pantallas, y voy a pedir a Juan si podemos comenzar con la primera. Vamos a introducirnos en lo que es la historia de dos grandes principios que son muy importantes para que estudiemos porque tienen que ver con qué cosas podemos hacer y qué cosas no. El primero de los principios que vamos a ver es el principio que está aceptado en el artículo 19. Esto es el principio de legalidad. Este principio, que también muchos deben conocer el principio de legalidad por el artículo 18, pero ese está más abocado a los temas del derecho penal. Este principio de legalidad o principio de reserva, como lo llaman algunos autores, es el principio en virtud del cual se determina que nadie va a poder ser obligado a hacer algo si una ley previamente no lo establece de esa forma, ni tampoco va a ser privado de hacer algo que una ley efectivamente no le prohíba hacer. Esto nos da cierta garantía, porque antes, para los que estuvieron en la tutoría pasada, y si no se los comento, antes el rey, el monarca, era el que decidía todas las cosas, entonces no había seguridad jurídica, no había un parámetro en el cual pudiéramos decir, bueno, esto lo podemos hacer porque no hay ninguna norma que impida que lo hagamos. O esto estamos obligados a hacerlo, por ejemplo, pagar un impuesto, porque hay una ley que así lo establece. Bueno, este artículo 19, al decirnos qué es lo que estamos obligados a hacer a través de una ley y qué es lo que estamos vedados de hacer, qué es lo que no podemos hacer también a través de leyes, nos da cierta seguridad para poder prever nuestros actos. Ahora, si ustedes ven, en ninguna parte, esta sección del artículo que está en turquesa en la pantalla, en ninguna parte menciona qué es lo que podemos efectivamente hacer. Solamente nos dice que estará previsto lo que es una obligación o lo que es una privación, pero no dice qué podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Bueno, todo aquello que no esté prohibido. Entonces, el principio general que se deduce de este principio de legalidad o principio de reserva es que todo aquello que no está prohibido está permitido. En otras normas, en otros países, lo que se establece es qué es aquello que está permitido, pero imagínense que regular cada una de las cosas que están permitidas sería mucho más complejo que simplemente regular las prohibiciones y que todo lo demás se pueda hacer. Vamos a pasar ahora a la siguiente pantalla porque acá decimos que solamente estamos obligados a hacer algo que la ley mande o solo estamos vedados de hacer, tenemos prohibido hacer algo que esté establecido por una ley. Entonces la pregunta sería, ¿cualquier ley que obligue a hacer algo
o cualquier ley que prohíbe que hagamos algo es válida según el artículo 19? Bueno, tenemos que decir que sí, pero en principio, porque si nosotros profundizamos un poco más, vamos a ver acá dos ejemplos que nos encuadran perfectamente en el artículo 19, pero que en realidad nos demuestran que lo que acabamos de decir no es cierto. Fíjense, supongamos que existiera esta ley 30.230. La ley diría, todas las personas que cumplan 80 años de edad deberán abandonar el país antes de cumplir los 81 años, excepto que realicen donaciones a las personas más pobres por más de 100.000 pesos. ¿Encuadra en el artículo 19? Sí, encuadra, porque el artículo 19 dice que nadie va a estar obligado a hacer lo que la ley no mande, lo que la ley no obligue. Acá hay una ley que dice que entre los 80 y los 81 años vamos a tener que abandonar el país, salvo que hagamos donaciones. Entonces, en principio, si nos ajustáramos al artículo 19, tendríamos la obligación de irnos del país o de donar, dependiendo lo que cada uno pueda hacer o quiera. Tendrá que quedarse en el país donando o tendrá que irse, según esta ley, siempre hablando de esta ley. Hay un segundo ejemplo, ley 23.321, supongamos que existiera. Todas las mujeres que hubieran contraído matrimonio no podrán salir de sus hogares después de las 20 horas, excepto que fueran acompañadas por su cónyuge. ¿Qué dijimos antes? Que el artículo 19 que el artículo 19 decía que solo estaba prohibido hacer algo cuando estaba efectivamente establecido en una ley. Bueno, acá hay una ley que dice que las mujeres que están casadas no pueden salir después de las 8 de la noche. No me insulten, las mujeres presentes, es solo un ejemplo, pero imagínense si una ley dijera esto. Si lo cotejamos con la Constitución, ¿tendríamos alguna observación que hacer con el artículo 19 puntualmente? La respuesta es no, porque en realidad hay una prohibición, hay una obligación, en el primer caso, en la ley que está en color turquesa, y está determinado a través de una ley. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Nos sirve el artículo 19 o no nos sirve? Bueno, el artículo 19 nos da una estructura. Por eso ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a poder ver que solo basándonos en el artículo 19, nuestro sentido común nos indicaría que hay algo que está mal, hay algo que no puede ser. No es posible que solamente porque una ley diga algo, entonces ya tengamos que cumplirlo. Pero eso es lo que dice el artículo 19. Nadie está obligado a hacerlo lo que la ley no manda. Te obligo a que dones. Y entonces, ¿por qué no es válido? Bueno, no es válido porque ahora veremos en la pantalla siguiente que este artículo 19 no es todo en materia constitucional. Hay otros principios que se van a ir complementando, que ahora vamos a ver, y que nos van a dar la respuesta de por qué esto no es válido. Pero quedémonos primero acá, en el artículo 19. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni tampoco puede ser privado de lo que la ley no prohíbe. Esto, cuando habla de ley, es ley en sentido material. ¿Qué significa? Que no tiene que ser necesariamente una ley del Congreso. Puede ser un decreto, una disposición, una resolución, un tratado internacional. Ley material significa norma, en sentido amplio, cualquier norma. Ley en sentido formal es la ley que solo puede dictar el Congreso de la Nación a través del procedimiento previsto en los artículos 77 a 84. Es lo que se llama la zona de reserva que tiene el Congreso, donde solo el Congreso puede dictar esas leyes. Pero bueno, para poder clarificar este artículo, tenemos que tener en claro que el artículo 19, cuando habla de ley, no habla de la ley del Congreso únicamente, sino que habla de todas las normas que puedan ser objeto de una prohibición o de una obligación. Entonces, ¿cuál es el fundamento de este principio? Fundamentalmente que el poder ya no dependa de una persona. Como pueden ver, dice impersonalidad del poder. ¿Qué significa? Que no recaiga sobre uno, como pasaba antes con los monarcas absolutos. Ya no va a depender de lo que el rey quiera o no quiera que hagamos. Va a depender de lo que una ley diga. Esto le da legitimidad racional. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que hay otro principio, que es el de razonabilidad, que todavía no, pero ahora en unos instantes vamos a avanzar, y nos vamos a dar cuenta que este principio de legalidad se complementa con ese otro principio. Pero eso en unos minutos nada más. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el artículo 19? Saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
todo lo que no está prohibido está permitido. Eso es el máximo estandarte que tenemos como Constitución Nacional, como Estado respetuoso de los derechos humanos. Ahora sí, avancemos a la siguiente pantalla. ¿Por qué? Porque antes decíamos que podría haber una ley que encuadre en ese artículo 19, pero que nos parezca raro. Es raro que una ley diga que una mujer no puede salir de su casa si está casada, salvo que la acompañe el esposo o la esposa. Es raro. Entonces, ¿por qué nos suena raro? ¿Es suficiente con que una ley lo diga? Bueno, no es suficiente, porque ¿qué le falta a esa ley? Le falta razonabilidad. Es una ley arbitraria. ¿Y cómo sabemos cuando algo es arbitrario o no lo es? Bueno, cuando se ajusta a determinadas pautas que hacen que sea razonable. Entonces, el artículo 28, que vamos a ver en unos minutos, nos va a dar el contenido de justicia, el valor justicia, que algo sea justo. Entonces, el artículo 19, cuando dice nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, debemos siempre tener en cuenta que además va a haber un segundo juicio de comprobabilidad, ¿sí? Juicio en términos informales, digo, ¿no? Una segunda comprobación para que esa ley sea válida, que tiene que ajustarse a que sea algo justo, a que sea algo razonable. No es razonable exigirle a una persona de 80 años que done 100.000 pesos para poder permanecer en el país, ni tampoco es razonable que una mujer tenga que salir acompañada de su esposo después de las 8 de la noche. Claramente estaría violando además otros derechos y otras garantías constitucionales. Entonces, para entender mejor este concepto y poder, en definitiva, concluir en cómo juegan el principio de legalidad y el principio de razonabilidad, podríamos decirlo como la última frase que hay en la filmina, la de abajo de todo. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley, hasta ahí dice el 19, le agregamos justa o razonable, no manda. Ese justa o razonable se lo aporta el artículo 28. Ni privado de lo que la ley justa o razonable no prohíbe. En definitiva, sin estos dos artículos caeríamos en leyes arbitrarias o que no responden a lo que esperamos en materia de protección de derechos. Les recuerdo, para los que no lo saben, que todo lo que yo estoy comentando acá lo van a tener subido a Conciencia Digital, lo van a tener subido a mi sitio web unos instantes después de que termine la clase, y también yo voy a dar ahora en un ratito mi correo electrónico y mi Instagram para que ustedes también lo puedan requerir si no lo llegaran a encontrar o no tuvieran algún problema técnico con alguno de los otros dos medios. Pero no hace falta que tomen nota porque todo lo que digamos lo van a tener ahí por escrito para que les resulte más fácil de estudiar cuando llegue el momento del examen. Entonces, leímos y analizamos el artículo 19. Dijimos que no alcanza. El artículo 19 nos da la estructura de prohibiciones y obligaciones. Tienen que estar receptadas en una ley. Y lo que no esté ahí va a estar permitido y no vamos a estar obligados. Entonces, ahora entrando al artículo 28, vamos a leerlo para que se comprenda. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué es lo que significa esto? Que las autoridades siempre tienen el derecho, la potestad, la facultad, la competencia para reglamentar los derechos, para decirnos, bueno, tenés derecho a trabajar, pero acá hay una ley que va a establecer cuáles son tus derechos y tus deberes con relación a tu empleador. Regulan, reglamentan lo que de qué forma uno puede hacer aquello a que tiene derecho a acceder. Esto va en paralelo con el artículo 14, que menciona una serie de derechos y dice en las condiciones en las que sean reglamentados. Es una forma de permitirle al Estado que reglamente los derechos sin afectar su núcleo, es decir, sin que nos deje sin derecho, pero a su vez permitiendo que ese derecho sea posible gozarlo sin un uso irracional que afecte a otros. Recuerden que el artículo 19 también refiere a que no se debe afectar a los terceros. Entonces, cuando ejercemos un derecho, cuando lo usufructuamos, no tenemos que perjudicar a nadie. Seguimos avanzando un poquito más y vamos a ver ahora también que este artículo trae algunos inconvenientes. En primer lugar, dice que se pueden reglamentar los derechos pero sin alterarlos. ¿Qué significa alterar?
Bueno, alterar no significa modificar un poco sus alcances, lo que significa es afectarlo sustancialmente. Es decir, afectarlo de manera tal que los denaturalice, que ya prácticamente se torne inexistente. Ahí es donde está efectivamente alterado el derecho. A su vez, nos trae como pregunta también a quién está dirigido este artículo. ¿Quiénes son los que pueden reglamentar? Bueno, puede reglamentar el Congreso de la Nación, porque puede dictar una ley, como la Ley de Contrato de Trabajo, que reglamenta el derecho a trabajar que tenemos en el artículo 14 de la Constitución. Puede estar dirigido también al presidente de la Nación, al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque puede dictar un decreto reglamentario que establezca determinadas cuestiones vinculadas también con el derecho a trabajar. Puede estar dirigido al jefe de gabinete de ministros, que es el jefe de la administración pública, que puede dictar una decisión administrativa regulando las licencias, por ejemplo, del personal de la Administración Pública Nacional. Puede estar dirigido a las provincias, a las municipalidades, a todo aquel que tenga facultades para dictar normas. Entonces, ¿a qué órganos está dirigido? A todos, absolutamente a todos que tengan facultades reglamentarias en sus competencias. Sigamos avanzando un poquito más. Vamos a ver ahora, les decía recién que el 28 se vincula con el 14 porque el 14 hace una enumeración de derechos, y el artículo 14 lo que dice es que todos gozamos de esos derechos, pero conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué significa esto? No significa que si no hay una ley reglamentaria, entonces el derecho no lo vamos a poder utilizar, usufructuar. No. Significa que puede haber una reglamentación de ese derecho. Y si existe, debemos ejercerlo conforme a esa reglamentación. ¿Siempre es así? La mayoría de las veces existen reglamentaciones. Puede que haya algún derecho que no esté reglamentado, pero en la mayor parte de los casos es así. De esto derivan dos principios. Si podemos regular los derechos y los podemos reglamentar, si el Estado puede controlar cómo se ejercen para que no se afecte a otros, vamos a terminar concluyendo que los derechos son relativos, no son absolutos. ¿Por qué no son absolutos? Porque ningún derecho, ni siquiera la vida, es pleno y completo sin que podamos despojarnos de él. Es decir, aún la persona que tiene en su digamos, vida, que vive, cualquier ser humano, que desde el tiempo de la concepción, después nace, crece, se desarrolla, puede llegar un momento en el que diga, bueno, yo la verdad es que no estoy cómodo con mi vida, no me gusta, ya me siento grande, tengo una enfermedad grave y no quiero pasarla mal, bueno, decido quitarme la vida. Bueno, a ver, uno puede cuestionarlo o no, puede aceptarlo o no, pero pónganse un segundo en este lugar meramente objetivo. ¿La vida ahí sigue existiendo? No, la vida desaparece, el derecho desaparece. Nosotros podemos decir, bueno, quiero construir dentro del patio de mi casa una pared enorme porque quiero que mi hijo pueda trepar y escalar como si fuera una montaña. Pero ¿qué pasa si yo esa pared la hago muy alta y entonces le tapo todo el sol al vecino? Bueno, no puedo, tengo limitaciones. O en un barrio residencial, quiero como empresario levantar un edificio de 35 pisos. Bueno, va a haber seguramente un código de edificación que me va a decir cómo tiene que ser ese edificio, hasta cuántos pisos puedo y si es que puedo levantarlo en ese lugar. O sea, yo tengo muchos derechos a trabajar, a invertir, a un montón de cosas, pero siempre voy a tener una regulación. Nunca va a ser total y absoluto, porque si no, empezaría a haber un conflicto de derechos entre todos y realmente se complicaría. Y por otro lado, el otro principio que deriva es el de legalidad, por el cual solo la ley puede reglamentar estos derechos. La ley, nuevamente, recordemos, en un sentido material, en un sentido amplio. Bueno, sigamos. Si hay alguna pregunta, díganme y nos detenemos un segundo y avanzamos. Control de razonabilidad. Dijimos, tenemos el artículo 19 que establece la estructura. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. El artículo 28 dice, ojo, no alcanza con que haya una ley que lo diga. Esa ley, además, tiene que tener un contenido razonable, justo. No puede ser arbitraria. Entonces, ¿cómo hacemos
para saber si esa ley no es arbitraria, es decir, si esa ley es razonable. Bueno, lo sabemos a través del control de razonabilidad. ¿Y quién lo hace? Bueno, primero como operadores jurídicos nosotros, y después, en última instancia, el Poder Judicial. Los jueces verifican si esa ley en su contenido se ajusta a lo que exige la Constitución, y no simplemente si tiene la forma correcta que debe tener. Si no, nos pasa lo que nos pasaba con las personas de 80 años o con las mujeres casadas. Ahí no estábamos mirando el contenido. Ahí simplemente era una ley que establecía una obligación o una prohibición. Acá, ¿qué hay que hacer? Ver ambas cosas, la forma y el contenido. Entonces, ¿qué pasa si no se ajusta? Si tenemos una ley según el principio de legalidad, con la forma adecuada, con el procedimiento adecuado, pero que no se ajusta, por eso dice sin que se ajuste al principio de razonabilidad, igual ley inconstitucional, por arbitrariedad. Es decir, que si esa ley no tiene un contenido razonable, esa ley va a poder ser declarada inconstitucional. Sigamos avanzando un poquito más. Vamos a encontrar ahora, como para ir cerrando ya todo lo que tiene que ver con la razonabilidad, que hay criterios y principios que son aplicables para poder observar cuáles son las reglas de razonabilidad que se pueden aplicar. ¿Qué es lo que hay que analizar siempre? Que esa forma de reglamentar el derecho no afecte al núcleo más profundo del derecho, es decir, que no se vea cercenado ese derecho, destruido a través de una reglamentación. Les doy un ejemplo. Supongamos que la reglamentación dice, vamos a reglamentar la libertad de expresión, ¿sí? Que está prevista en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Bueno, la reglamentamos. Todas las personas podrán ejercer su libertad de expresión entre las 2 y 2:30 de la mañana, dentro de sus casas y en presencia de un máximo de 3 personas, sin poder transmitir ningún tipo de comunicación a través de las redes sociales. Bueno, pero entonces, ¿está reglamentando? Sí, está reglamentando. ¿Por qué? Porque nos dice cómo tenemos que ejercer ese derecho. Ahora, ¿ese núcleo esencial no está afectado? Y sí, claro, está afectado, porque la libertad de expresión no es para ejercerla media hora por día, a la madrugada, adentro de tu casa y en presencia de determinada cantidad de personas y sin poder difundirlo por las redes. La libertad de expresión es algo mucho más amplio que eso. Entonces, ahí habría un supuesto de alteración, cuando antes decíamos que el artículo 28 dice que no se pueden alterar los derechos, ahí habría un supuesto en el cual, a través de una reglamentación, lo que están haciendo es directamente quitarnos un derecho que tenemos. Entonces, lo que tenemos que ver siempre es el medio utilizado y el fin que estamos buscando. Si nosotros queremos reglamentar un derecho, el medio, que es esa ley reglamentaria, tiene que ser correcto, tiene que ser proporcional, tiene que ser apto para esa reglamentación. Si se excede de lo necesario, entonces ese acto ya no va a tener fundamento y vamos a estar frente a una ley que es inconstitucional. Sigamos a la próxima pantalla. Vamos a conocer ahora algunos, para cerrar ya este tema, criterios o pautas de razonabilidad que fueron determinados por nuestra Corte Suprema. ¿Cómo analizamos si algo es razonable o no es razonable? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que hay algunos aspectos que no se pueden analizar en la justicia, que cuáles son aquellas cuestiones políticas no judiciables o no justiciables. ¿Por qué no se pueden analizar? ¿Y cuáles son? Primero vamos a empezar por cuáles son, porque quizás no todos lo sepan. Las cuestiones políticas no judiciables son aquellas en las cuales hay una decisión política por parte de las autoridades de llevar adelante cierto acto o cierta decisión vinculada con cualquier aspecto dentro de sus competencias. Por ejemplo, el presidente de la Nación designa canciller a una persona que tiene antecedentes penales. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo va a designar a alguien que tiene antecedentes penales? Sí, designa a alguien que tiene antecedentes penales. O designa titular del ANSES a una persona que, no, vamos a un ejemplo más simple. Vamos a decir, una persona que tiene antecedentes de haber golpeado a personas mayores de edad.
¿no? A personas mayores quiero decir, ¿no? De la tercera edad, abuelos. Bueno, nos parece del todo razonable, ¿no? Sin embargo, la Corte, los tribunales inferiores, los jueces en general, no pueden hacer nada. ¿Y por qué no pueden hacer nada? Porque es una competencia que corresponde al presidente. En otros gobiernos se ha cuestionado, por ejemplo, designaciones de funcionarios que integraban petroleras y los ponían como ministros de energía. Bien, ahí puede llegar a haber alguna cuestión de incompatibilidad por la ley de ética pública, pero la justicia, desde el punto de vista de la designación, no puede decir nada. Lo que puede hacer después el ciudadano es decir, bueno, yo no quiero votar a una persona que toma esta decisión. Pero son cuestiones políticas, no son cuestiones que pueda analizar el juez en un caso concreto. Ahora bien, ¿cómo analizamos en los demás casos en los que sí los jueces pueden intervenir? ¿Cómo analizamos si una ley es razonable o no lo es? Primero tenemos que observar si es proporcionada, es decir, si el fin perseguido es proporcional al medio utilizado. Por ejemplo, nosotros queremos terminar con los mosquitos en una provincia. Bueno, tiramos una bomba atómica. Terminamos con los mosquitos, seguro. Se mueren todos los mosquitos. Pero, ¿qué pasa? Hay consecuencias. ¿Y por qué hay consecuencias? Porque la verdad es que no hacía falta tirar una bomba atómica para matar mosquitos. Entonces podemos fumigar, que es un medio más razonable. Bueno, ¿cómo lo llevo al extremo para que se entienda? ¿Cómo determinamos si es razonable o no? Y bueno, porque existían otros medios que eran menos gravosos para poder lograr el mismo fin, terminar con los mosquitos. Por otro lado, tiene que haber una relación de causalidad entre el medio y el fin que elegimos. Nosotros decimos, bueno, queremos terminar con los mosquitos. Perfecto. Entonces, como gobierno, designo a un organismo que va a tener 35 directores, 40 subdirectores y secretarios 150. Y además se le va a dar un porcentaje del PBI, del Producto Bruto Interno o del presupuesto, similar al que tiene un organismo que regula aspectos mucho más importantes del país. ¿Es necesaria terrible estructura de gente y un presupuesto tan alto para fumigar? Parecería que no. Entonces, ahí habría una cuestión de un problema de relación de causalidad entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo para lograrlo. Es decir, en definitiva, todo se remite a que las decisiones que adoptemos tienen que estar pensadas para el fin que estamos procurando alcanzar. Tienen que ser las proporcionables, no exageradas. Tienen que ser las justas y necesarias para que no afecten otros derechos. Tiene que ser lo estrictamente necesario para que nosotros podamos lograr alcanzar el objetivo. Como pasa ahora con la cuarentena, por ejemplo, con el aislamiento preventivo y obligatorio. ¿Es necesario? ¿Es necesario? Bueno, se ejecuta. Ahora bien, si fuera para todos, no habría médicos, no habría policías, un montón de personas que tienen permitido desarrollar actividades esenciales no podrían hacerlo tampoco. Sería una medida desproporcionada. En cambio, decir, bueno, a ver, algunos sí y otros no, y de a poquito vamos viendo cómo hacemos para que todos puedan acceder a salir, a trabajar, es algo criterioso que responde a una pauta de razonabilidad y no a una cuestión arbitraria. Sigamos avanzando un poco más. Bien, vamos a hacer un breve... Hasta acá no hay ninguna duda, todos tienen en claro de lo que estamos hablando. Si no, pregunten por favor y les vamos respondiendo. Juan, si por Facebook alguien pregunta también, me interrumpís, no hay ningún problema y vamos resolviendo esas inquietudes que surjan. Ahora bien, vamos a empezar a encaminarnos a entrar a otro aspecto importante de esta tutoría, que tiene que ver con una parte más orgánica, no tanto con los derechos, sino más bien con aspectos vinculados con el funcionamiento del poder dentro de un Estado. Para poder ingresar ahí,
lo que tenemos que hacer primero es tener en claro cómo está dividida nuestra Constitución. Nuestra Constitución está diseñada en tres grandes partes. Una primera parte que es en la que contiene el preámbulo, que es una introducción donde se establecen los objetivos que se procuraron para este Estado, para este país, donde ustedes pueden ver cuál es la intención que hay con respecto a determinados derechos, con respecto a los extranjeros, con respecto a todas aquellas cuestiones que en su momento resultaban vitales para poder construir un país donde esté todo integrado en todas sus provincias, como pasó recién en 1860, porque recuerden que en 1853 estaban todas menos Buenos Aires. Se agrega Buenos Aires en el 60. Tenemos después una parte dogmática, que es la que contiene las declaraciones, derechos y garantías, y desde el año 1994 un capítulo que es de nuevos derechos y garantías, que están a partir del artículo 36 y hasta el artículo 43. Entre paréntesis le aviso que mañana, en la tutoría de derechos humanos, vamos a estar viendo el artículo 18, vinculado con las garantías, justamente, y el artículo 43, que acabo de mencionar, relacionado con habeas corpus, habeas data y amparo. Les digo, para los que les interese, es algo propio de esta materia también, pero como ya lo vamos a dar en derechos humanos, la idea es no repetir los temas, entonces el que lo necesite lo puede ver en la tutoría de mañana a las 15:30. Finalmente, tenemos una tercera parte, que es la parte orgánica, donde está organizado el poder político, es decir, cómo se estructura el gobierno federal y las pautas que se le dan a las provincias que deben seguir para poder dictar sus propias constituciones y organizar su propio poder. Recuerden que nuestro Estado es un Estado federal y que por ende todas las provincias tienen facultades propias en las cuales no se puede entrometer el Estado Nacional, y por eso es que solo se fijan algunos lineamientos para que ellas tengan que respetarlos, pero puedan tener la libertad suficiente para conformar sus gobiernos de acuerdo a esos parámetros que la Constitución establece. Bien, dicho esto entonces, podemos ir avanzando hacia lo que es el tema central de esta segunda parte de la tutoría, que es el artículo primero de la Constitución Nacional y después el control de constitucionalidad, que un poco nuclea a los dos temas que estamos viendo hasta ahora. Este artículo primero lo que establece es que la nación argentina, el Estado, adopta para el gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es decir, que establece cómo debe ser el gobierno federal y a su vez va a dar la pauta a través del artículo 5 de que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a tener que seguir el mismo lineamiento para llevar adelante sus respectivos gobiernos. ¿Qué se deriva de este artículo primero de la Constitución Nacional? Ahora vamos a ver en la pantalla siguiente que esto está directamente vinculado con lo que se conoce como el Estado en un sentido filosófico o desde la teoría del Estado, que ustedes lo habrán visto seguramente en el CBC. El Estado es una, ¿cómo decirlo? Una palabra bastante compleja de definir. Entonces, lo que se ha decidido de alguna manera casi espontánea, pero digamos concordante entre todos los teóricos, es que se lo define a través de sus elementos. ¿Por qué? Porque decimos que el Estado es, en primer lugar, una comunidad humana permanente, es decir, un conjunto de personas que no están de manera transitoria en un determinado lugar, sino que tienen las ganas, la necesidad, la intención de permanecer en el tiempo en ese mismo lugar y con un gobierno que ellos mismos llevan adelante. De diferentes formas, depende del país, por supuesto, pero siempre ajustándose a lo que las normas dicen, porque como decíamos antes, en tiempos de monarquía absoluta, no decidía la ley, decidía el rey, pero en tiempos actuales del Estado moderno, después del Estado liberal y del Estado constitucional y social de derecho, quien va a definir todas las cuestiones vinculadas con lo político va a ser la ley. Esto es para, como dijimos antes, despersonalizar el poder, separarlo de la persona y que el que eventualmente ejerza el poder sea uno más, que cuando termine de cumplir con su función, se va a su casa y viene otro que va a seguir cumpliendo con esa función, de nuevo vinculado a lo que la ley dice y no a su voluntad propia. ¿De qué forma se relacionan? Bueno, los estados se relacionan entre sí a través del derecho internacional.
porque los estados no solo son las personas a las que podemos, perdón, las personas a las que podemos demandar en caso, por ejemplo, de que nosotros necesitemos a través de un perjuicio que tenemos, por ejemplo, con un órgano del Estado, supongamos con el Ministerio de Trabajo. Imagínense que tienen un problema con un funcionario del Ministerio de Trabajo que les genera un daño. Ustedes no demandan al Ministerio de Trabajo, ustedes demandan al Estado Nacional, porque es quien es la persona detrás del ministerio. La única persona a nivel estatal, nacional o federal es el Estado. Después hay entes autárquicos, que son otras personas que están alrededor de la administración. Pero en principio, para no complicarles, el Estado es uno solo. El Poder Ejecutivo no es un Estado, el Poder Judicial otro, el Ministerio de Salud uno, el Ministerio de Seguridad otro. No, todos forman un solo Estado. Entonces, ¿qué significa que tiene subjetividad? Que es una persona de derecho público y, por supuesto, estatal. Entonces, hacia adentro es una persona con relación a sus habitantes. Y hacia afuera tiene subjetividad internacional también, porque puede, de par en par con los demás estados, tener discusiones, hacer planteos, firmar tratados, establecer posturas como una persona más de la comunidad internacional. En segundo lugar, como el segundo de los elementos que vamos a ver ahora, tenemos también a la población. ¿Qué es la población? Bueno, la población es un conjunto de individuos, esto está claro, ¿no? Cualquiera lo puede decir sin siquiera estudiarlo. Pero no es cualquier conjunto de individuos, es un conjunto de individuos que están unidos por lazos culturales, tradicionales, por muchas veces la nacionalidad, aunque también por supuesto hay extranjeros en todos los estados, pero en principio las comunidades cuando se inician, cuando se organizan, son comunidades de personas de un mismo lugar en sus orígenes. Después habrá, sí, inmigración y emigración. Habrá gente que viene y habrá gente que se va. Pero siempre tenemos personas que van a estar atadas o unidas a través de vínculos tradicionales y culturales. ¿Esto qué significa? Que aún siendo extranjero, muy probablemente, si a alguien no le gustaba determinada comida y viene a vivir a la Argentina, y bueno, probablemente se termine acostumbrando y termina adquiriendo las costumbres alimentarias que tenemos en Argentina. O quizás a alguien que no le gustaba el fútbol, cuando viene a la Argentina, dice, uy, mira, todo el mundo es futbolero, veamos un poco de fútbol, le termina gustando y termina compartiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con aspectos que no son necesariamente jurídicos, que son por como cada ser humano dentro de una población se define. Esto es importante porque acá nadie obliga a una comunidad a formarse. Entonces, cuando una comunidad decide conformarse como tal y formar la población, uno de los elementos integrantes del Estado, lo hace por voluntad propia. Lo hace porque tiene la voluntad de organizarse y de decir, bueno, así no podemos vivir todos desorganizados en una situación, un estado de naturaleza, decían algunos autores, en el cual cada uno hace lo que quiere. No, lo mejor es que nos organicemos, que constituyamos autoridades, que le demos el poder a esas personas para que nos gobiernen y que si no nos gusta podamos cambiarlas. Bueno, en definitiva, buscan finalidades comunes, buscan que esas personas les den seguridad para poder ejercer sus derechos sin que eso implique perder su soberanía. Vamos ahora al tercer elemento, que ahora lo vamos a ver en pantalla, es el territorio. ¿Qué es el territorio? Bueno, básicamente cuando hablamos de territorio estamos hablando del espacio físico en el cual está conformado el Estado. Cuando hablamos del espacio físico, hablamos del espacio terrestre, lo que tenemos un plano horizontal, hablamos del espacio aéreo, en un plano vertical, y el espacio marino o marítimo, que es el que va más allá de los límites del Estado terrenales, digamos, en materia de terrestres, y avanza hacia lo que es el agua. Entonces, estos tres aspectos, hacia el agua, el territorio y hacia el espacio, todo hasta una determinada distancia, pero eso ya lo verán en su momento en Derecho Internacional, no lo quiero complicar ahora, pero tengan en cuenta que este territorio también forma parte del elemento Estado. ¿Por qué forma parte? Porque las decisiones que adopten las autoridades en un determinado lugar necesariamente rigen para ese lugar. Si se dicta un código penal que dice que es delito llevar adelante tal acción,
va a ser para ese lugar, para los límites de ese lugar. Ahí es donde la norma va a regir. ¿Esto qué significa? Que por más que nosotros prohibamos una determinada acción, en Chile, aunque esté pegado, aunque esté al lado, o en Uruguay, aunque esté cerca, va a haber otras normas. Entonces no van a regir estrictamente las que estén pensadas para este territorio y dictadas por las autoridades competentes en este territorio y no en otro. Y vamos al último de los elementos, que es el poder. Poder que está directamente vinculado con el gobierno. ¿Por qué? Porque el poder es la capacidad, la competencia que tienen los gobiernos para poder llevar adelante los fines de organización para los cuales fueron designados. ¿Esto cómo se ejerce? A través de órganos. Esos órganos, cuando hablamos de órganos, hablamos del Poder Judicial, hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos del Poder Legislativo, hablamos del Ministerio tal, hablamos de la Secretaría tal, hablamos de todos aquellos lugares que nosotros podríamos identificar dentro de la estructura gubernamental, pero que, como antes les dije, no tienen personalidad propia, no tienen subjetividad. En realidad son órganos que integran a la persona Estado. Entonces, todo ese conjunto de órganos, el conjunto de ministerios, secretarías, todos los poderes, todos ellos conforman el gobierno. Eso es el conjunto de órganos. Y a través de ese gobierno, en nuestro caso electo por el pueblo, es a través del cual se van a ejercer todas las competencias que les atribuimos para que nos puedan gobernar y nos puedan garantizar ciertos derechos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Están callados hoy? Bueno, seguimos entonces. Si surge alguna duda, me dicen. El otro elemento vinculado directamente con el poder, que decíamos recién, es el gobierno propio e independiente. Les decía, el poder se ejerce a través de los órganos, y el conjunto de órganos conforma el gobierno. Entonces, el gobierno va a ser el último de los elementos que integran el Estado, porque necesariamente, si no tenemos un gobierno, estamos en la misma de antes. De nada sirve que nosotros nos agrupemos como una comunidad, nos organicemos, si no va a haber alguien que tome las decisiones. Imagínense que si 40 millones de personas se tienen que poner de acuerdo para adoptar una decisión, para decidir si salimos o no salimos a la calle en tiempos de COVID-19, sería mucho más complejo que la decisión la adopte un gobierno electo por el pueblo y discutiendo esa cuestión con otros partidos políticos que representan, a través de las bancas de los legisladores y demás funcionarios, al pueblo justamente, que es el que tiene la soberanía. Entonces, este gobierno es fundamental para la adopción de decisiones relevantes de la sociedad. No importa el tipo de gobierno, ya veremos, hay diferentes formas de gobierno y de Estado, ahora los vamos a ver. Lo que importa es que haya un gobierno, ¿sí? No significa que nos dé lo mismo, que sea uno o que sea otro, pero sí es importante que haya un gobierno. Bueno, entonces ahora sí, avancemos a lo que es el artículo primero, estrictamente hablando de nuestra Constitución Nacional. Y vamos a ver que él mismo dice que se adopta para el gobierno la forma representativa republicana y federal. Sin embargo, ya vamos a ver en unos minutos que sea representativa, republicana y federal no son todas características que hacen al gobierno, sino que hacen, algunas de ellas, a la forma de Estado. Perdón, Martín. Acá en Sí. Facebook hacen una pregunta. Sí. Dice Luz Sofía, ¿gobierno propio o independiente sería representativo? No, gobierno propio e independiente es que sea un gobierno que esté conformado a través de la decisión de quien tiene la soberanía y que pueda, a través de sus propios medios, de su conocimiento, de sus órganos, de sus herramientas, adoptar decisiones sin condicionamientos externos. Significa que cada Estado, a través de su gobierno, pueda llevar adelante lo que es el desarrollo de la vida de la población sin que nadie le venga a decir lo que tiene que hacer. Les doy un ejemplo. Cuando teníamos, lamentablemente ahora estamos de vuelta en la misma situación, pero durante muchos años, antes de este último periodo en el cual volvimos a endeudarnos, se decía que el FMI venía y nos decía lo que teníamos que hacer. Bueno, un gobierno independiente es un gobierno al cual nadie le dice lo que tiene que hacer. Un gobierno que puede tomar decisiones según lo que sea mejor para sus habitantes. Después veremos
si es de la forma representativa o no. Porque tranquilamente puede ser un gobierno monárquico, donde no hay una elección, donde hay una sucesión de monarcas de manera hereditaria y vitalicia. Entonces, vamos a ver que la forma no tiene necesariamente que ver con la representatividad a través de la elección, pero sí en nuestro caso en particular. No sé si está respondida la pregunta, si no, lo desarrollamos un poquito más, me dicen. Dale, cualquier cosa, si vuelve a comentar, te interrumpo un segundito y Ningún vemos. problema. Dale. Bien, entonces, nosotros podemos diferenciar dos grandes niveles de gobiernos en nuestro artículo, perdón, en nuestra Constitución Nacional. El artículo primero deriva de lo que es el gobierno federal, el gobierno nacional. Cuando hablamos del gobierno nacional hablamos de las autoridades federales, ¿sí? Presidente de la Nación, ministros, Poder Judicial Nacional, el Congreso de la Nación. Ahora bien, esto no significa que las provincias no tengan que ajustarse también a la forma de gobierno que nuestro Estado federal, a través del dictado de la Constitución, establece. Esto surge del artículo 5º, donde dispone que ninguna provincia va a poder apartarse de la forma de gobierno establecida, ninguna provincia va a poder, por ejemplo, violar derechos, ¿sí? Porque hay un artículo 31 que establece que la ley suprema de la nación es la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, y ellos receptan derechos. Entonces, ningún gobierno provincial podría permitir, por ejemplo, la pena de muerte. ¿Y por qué no podría? Bueno, porque estaría yendo contra lo que dice el artículo 31. Y entonces, ¿para qué tienen federalismo? ¿Por qué son federales? Bueno, porque hay aspectos que sí pueden regular. Pueden establecer sus propias fechas para las elecciones, por ejemplo, como hemos visto en las últimas elecciones. Pueden adoptar decisiones como ahora. El presidente de la Nación dictó un decreto de necesidad de urgencia y dijo, bueno, a ver, que las provincias me propongan cómo van saliendo de la cuarentena. Bueno, cada gobernador que conoce la realidad de su provincia puede hacer propuestas. Ahora, ninguna constitución provincial, ni tampoco ninguna ley provincial podría decir que está permitido discriminar a la mujer en los trabajos. ¿Por qué? Porque existe el derecho a la igualdad ante la ley y existen además normas expresas que protegen a la mujer de ese tipo de medidas. Entonces, como esas normas son de orden federal, no se pueden contradecir. Hay que respetarlas en cada una de las provincias y en todo el país. Avancemos un poquito más. Y entramos ahora, como les decía recién, a lo que son las formas de Estado y las formas de gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Y a veces algunos se hacen líos en los exámenes. Las formas de Estado son las que van a definir cómo ejercemos el poder. ¿De qué forma? La manera en la que se organiza el poder político de un Estado. En cambio, la forma de gobierno lo que va a determinar es quién manda, quién toma las decisiones. ¿Sí? No es la manera de organizar el poder político, es la manera de organizar el gobierno. Entonces, la diferencia es que la parte de forma de Estado es más macro. ¿Por qué macro? Es más amplia. Define el ejercicio del poder en manera general. En cambio, la forma de gobierno va puntualmente a quien tiene la última palabra al momento de decidir. Siempre, cuando hablamos de forma de Estado, vamos a tener un elemento presente, el poder. Por eso les decía que es cómo se ejerce el poder. El poder, como elemento del Estado, siempre va a estar presente. Y se va a relacionar con la población, y según cómo sea esa población, derivarán formas de Estado, y se va a relacionar con el territorio, por otro lado, y ahí también generará consecuencias. Y acá seguramente a quien recién preguntaban por Facebook, le quedará más en claro por qué hablamos de este tipo de organización, hablando del artículo primero. Vamos a ver ahora en la siguiente pantalla cómo se relaciona el poder, que dijimos que va a estar siempre presente, con la población. Es decir, poder más población, dos de esos elementos que dijimos que tiene el Estado, nos dan tres formas de Estado diferentes. La primera de ellas es el totalitarismo. ¿Cuál es o cómo definir
el totalitarismo. En esta forma de Estado hay un único partido real, efectivo, que tiene poder realmente. Quizás no es el único, pero es el único que tiene poder. Entonces actúa como si fuera el único. O sea, no va a buscar consensuar políticas con nadie, simplemente va a ejecutarlas. Hay una gran exaltación personal de los miembros del gobierno. Es una manera en la cual el gobernante es casi un dios a nivel organización política, al que no se le puede cuestionar nada. En general son personas muy carismáticas, que suelen quedar muy bien, que son muy simpáticas, que parece que nos están haciendo un favor, pero por otro lado lo que están haciendo es manejar nuestras vidas a través del movimiento de masas, a través del control de las mayorías, de una manera muchas veces organizada a través del poder mediático o de la propaganda. En estos casos tenemos a gobiernos que van a hacer difusión de noticias. En el nazismo esto lo hemos visto mucho, ¿sí? Donde se recurría a los sentimientos de los alemanes que habían atravesado un mal momento históricamente hablando, y entonces se los quería hacer revivir su nacionalismo, decir que ellos podían con esa nueva Alemania que se estaba creando, y con una persona muy carismática que le transmitía seguridad, que le daba un poco lo que ellos querían escuchar. Así funciona el totalitarismo. El autoritarismo es más extremo que el totalitarismo. En el autoritarismo hay un gobernante que directamente, así, a secas va a imponer su voluntad. No hay ningún tipo de posibilidad de consenso. Directamente se toman decisiones, el que no las cumple es reprimido, y todos los seres humanos que habiten ese estado van a tener limitados notablemente todos sus derechos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente al autoritarismo le molesta la libertad. Si controlan la libertad de las personas, entonces lo que se logra es controlar la vida de las personas. Por eso va a haber un fuerte control social sobre todos los habitantes. Y por último, el sistema en el que vivimos, la democracia. Entonces acá tenemos una forma de Estado completamente diferente a las demás. Acá sí tenemos varios partidos políticos y todos que pueden opinar y que pueden en definitiva discutir cuáles son las políticas que se implementen. Hay un respeto por las instituciones, donde el Poder Judicial no va a hacer lo que diga el gobernante de turno. Tenemos casos, por supuesto, en los cuales hay jueces corruptos que acceden a pedidos del Estado personificado a través de un funcionario público. Pero la realidad es que no es lo que debería pasar, y si pasa eso, estamos frente a un caso de corrupción, que no debemos confundir con que sea una forma de Estado particular en la que estamos viviendo. La democracia va a ser democracia siempre. En todo caso, lo que tendremos son funcionarios que no la respeten, que la violen, que cometan hechos que sean hasta incluso sancionables desde el punto de vista penal. Por otro lado, en lugar de limitar las libertades, vamos a tener un fuerte reconocimiento de las libertades y los derechos. Recién, cuando preguntaban sobre la representatividad, nos lleva directamente, en el caso de Argentina, por eso les decía, en el caso de nuestro Estado sí lo podemos asimilar, al artículo 22. Fíjense lo que dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada de reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticiona en nombre de este comete delito de sedición. Esto significa que en nuestro caso esta democracia es representativa. Entonces, esa forma de gobierno que decíamos que es un poder que no tiene que tener condicionamientos, en el caso de nuestro país, se personifica, no es personifica la palabra, se representa en la forma de Estado democrático, y en el caso puntual de la Argentina, a través de una democracia representativa. ¿Por qué? Antiguamente, en los pueblos en los que había menos habitantes, hace muchísimos, muchísimos años, era posible que todos nos sentáramos en una plaza a discutir y decidir. Pero ya, con la cantidad de habitantes que somos, desde hace muchísimos años, evidentemente esto no se hubiera podido hacer. Entonces es representativa porque elegimos representantes que van a discutir y van a decidir por nosotros, y en definitiva nosotros después tendremos la posibilidad de volver a votarlos o no,
o de optar por otra opción, por otro partido que nos represente mejor los intereses que tenemos. Vamos ahora a ver cómo se relaciona en otro de los casos el poder, ahora ya no con la población, no en su vinculación con el pueblo, sino con el territorio. Y acá tenemos dos formas de Estado nada más. La forma de Estado unitaria, donde todo el poder está centralizado en un mismo lugar, por ejemplo, en Uruguay esto es así, y la forma de Estado federal, en la cual el poder está descentralizado. Un caso es el de Argentina, que es un Estado federal. ¿Y por qué decimos que es un Estado federal? Porque tenemos diferentes formas de gobierno, perdón, diferentes niveles, ahí está la palabra que no me salía, de gobiernos. Un gobierno federal, un gobierno, en este caso varios, provincial, y un gobierno municipal, personificado en diferentes gobernantes que vamos eligiendo, legisladores y diferentes personas que integran cada uno de esos estratos de poder. Pero vamos a tener gobernadores, vamos a tener intendentes, vamos a tener un presidente, porque justamente eso es lo que está previsto en una forma federal. Entonces, cuando decíamos que el artículo primero dice que es la forma representativa, republicana y federal, representativa, es cierto, ya dijimos, es una forma de Estado y responde a la democracia representativa. Republicana, fíjense que en las formas de Estado no está, y acá termina, no hay otras formas de Estado. Y tenemos también que es representativa, perdón, y que es federal, que acá la tenemos graficada como forma de Estado en su relación entre el poder y el territorio. O sea que cuando el artículo primero dice representativa, republicana y federal, está mezclando formas de Estado, representativa, democracia representativa y federalismo, con una forma de gobierno que es la república. Pasamos entonces ahora a ver cuáles son esas formas de gobierno. La forma de gobierno, dijimos, ¿quién manda? Responde a esa pregunta, ¿quién manda? Bueno, ¿quién manda en una monarquía? Una sola persona, el monarca, que de manera vitalicia, hereditaria en general, va a tener el poder y la facultad de decidir todo lo que tenga que ver con ese Estado. En las aristocracias, ya el poder no lo va a tener una persona, sino que lo va a tener un grupo de personas. Muchos dicen el que está más capacitado para decidir. La realidad de los hechos es que cuando estas formas de gobierno se representan, no son los más capacitados, sino que son los que tienen mayor riqueza o mayor poder económico. Y finalmente vamos a tener a las repúblicas, como pasa en el caso de nuestro país, donde hay una división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, donde se elige a los representantes a través de quien tiene la soberanía, que es el pueblo, y donde el poder se ejerce de manera temporal. Como ustedes saben, en el caso, por ejemplo, del presidente de la nación, puede gobernar durante 4 años, puede ser reelecto por una única vez, y después no puede volver a ser reelecto. Esto que hace que se puedan ir intercalando diferentes personas, diferentes partidos, en la gobernación, en la forma de llevar adelante del país. Por otro lado, la República también exige que los actos sean públicos y que además esos funcionarios que dictan esos actos después respondan por lo que hacen. Esto es fundamental, que rindan cuentas. Ustedes me dirán, ¿y quién rindió cuentas? Bueno, es cierto, tienen razón, muchas veces falla, pero no tiene que ver con que no sea una república. Volvemos a lo que decía antes. Tiene que ver, en todo caso, con que estamos frente a una república que es imperfecta, porque está compuesta por seres humanos, que somos por naturaleza imperfecta, y por ende, lo que hay que empezar a hacer es tratar de encontrar a los más aptos, y de esa manera tratar de perfeccionar esta democracia y esta república en la que nosotros vivimos. Bueno, avancemos un poquito más, porque ahora llegamos al último de los temas que tenemos para hoy. Ya quedan unos pocos minutos, estamos por cumplir la hora. Me propuse hoy que en lo posible estemos en 1h15 más o menos, 1h20, como para que no se cansen, porque después de la 1h20 más o menos empieza a decaer las ganas de escuchar y de atender. Entonces prefiero que se queden con lo más importante de cada tema y después van a poder profundizar más en el paper que yo ya le hice llegar
a la Centeno y que va a estar subido en Conciencia Digital y que también lo tendrán durante el transcurso del día de hoy en www.casaiscelis.com, que es mi sitio web. Yo ahora igual se los voy a anotar antes de que termine la tutoría, y me lo pueden también pedir por correo electrónico o seguirme por Instagram, casaiscelis.ok, también para que estemos en contacto y puedan acceder a la materia. Bueno, supremacía de la Constitución. ¿Por qué es importante hablar del control de constitucionalidad y de la supremacía de la Constitución? Porque ¿de qué nos serviría todo lo que venimos hablando sobre los gobernantes, sobre la forma de Estado, sobre la forma de gobierno, sobre cómo tienen que ser las leyes para que nosotros tengamos que estar obligados a cumplirlas, o para que tengamos que aceptar una prohibición? ¿Cómo deben ser? Bueno, ya lo dijimos, pero ¿qué pasa si ese cómo debe ser no se da en la realidad? ¿Tenemos que cumplirlo igual? Bueno, tenemos garantías, tenemos diferentes instrumentos que van a recaer en lo que es el control de constitucionalidad. Esto es, la forma de poder ejercer un contralor sobre las normas que se dictan y que responden a las que tienen mayor jerarquía. Nosotros tenemos la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional como un bloque de constitucionalidad federal o de constitucionalismo federal, como lo quieran llamar. Esa terminología la creó Vidar Campos, Germán Vidar Campos, jurista muy prestigioso de derecho constitucional. En esa primera parte, en ese primer núcleo superior, tenemos la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía. Después tenemos los tratados, en general, que no tienen jerarquía constitucional, los que están por debajo, ¿sí?, que son todos los demás. Y después tenemos las leyes. Entonces, por debajo de esos tres elementos, vamos a tener además normativa local, ya sea a nivel provincial, a nivel gobierno de la ciudad autónoma o municipal. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar que efectivamente se cumpla con lo que dice la Constitución? Bueno, cotejando que la norma que estamos analizando se corresponda con los derechos, las garantías y los principios enunciados en la norma superior. Habíamos dicho que se podía reglamentar la libertad de expresión, por ejemplo, pero también dijimos que la reglamentación podría ser ejercerla dentro de tu casa, media hora, de 2 a 2 y media de la mañana, y sin poder utilizar redes sociales. Bueno, ahí si cotejamos esa ley con el artículo 28 de la Constitución, vamos a concluir que es una ley arbitraria por su contenido. Entonces, la supremacía de la Constitución lo que nos garantiza es que ninguna ley va a poder, de alguna manera, contradecir a lo que dice nuestra Constitución y los tratados internacionales. En sentido fáctico, nosotros decimos que la supremacía de la Constitución tiene como fundamento y base, es el fundamento y base del ordenamiento jurídico. Tiene que ver con que cada norma que se dicte respete lo que dice la Constitución. En cambio, cuando hablamos en sentido formal, lo decimos al revés. No ponemos la mirada en la Constitución que da sustento a las leyes, sino que ponemos la mirada en las leyes que deben ser compatibles con la Constitución. ¿Se entiende? Cuando hablamos del sentido fáctico de la supremacía, partimos de mirar la Constitución para después ver el resto del ordenamiento y chequear que haya correspondencia. En cambio, cuando hablamos de sentido formal, miramos el resto de las normas y lo que hacemos es cotejar si es compatible con la Constitución. Depende de dónde miremos, cómo lo vamos a llamar. Pero no es algo demasiado importante, simplemente quiero que lo sepan porque pueden llegar a tener algún tipo de pregunta o algún tipo de contenido dentro de sus respectivas comisiones que menciona el sentido fáctico y formal. Es solamente esto, no se compliquen, no tiene mucho más misterio que esto que les acabo de decir. Sí es importante lo que sigue ahora, porque nosotros ahora sí tenemos que hablar del control de constitucionalidad desde las diferentes ópticas en las cuales se lo puede enfocar. Pasemos a la pantalla siguiente y vamos a poder analizar que cuando la Constitución se dicta, partimos del poder constituyente, es decir, partimos de esa capacidad, de esa competencia para crear el Estado. Ese poder constituyente creó un sistema de garantías que está en cabeza de la Constitución Nacional
y desde el año 94, con el poder constituyente derivado, recuerden, poder constituyente originario, que vimos la semana pasada, es el que crea la constitución original, y el poder constituyente derivado es el que la va reformando. Ese poder constituyente lo que generó es un sistema de garantías para que la Constitución siempre tenga supremacía por sobre las demás normas. Y a su vez creó, en la segunda parte de la Constitución, a los poderes constituidos. ¿Cuáles son los poderes constituidos? El poder judicial, el poder legislativo y también el poder ejecutivo. Los tres poderes de Estado. Esos son los poderes constituidos, no el poder constituyente. Una cosa es constituyente, el que crea la Constitución o la reforma, y otra cosa es el que es creado a través de esa Constitución, que son los tres poderes que acabo de mencionar. Dicho esto, pasemos a la siguiente pantalla, donde vamos a empezar a ver que hubo un cambio en la historia en cuanto a cómo hay que enfocar la supremacía constitucional. Hasta el año 94, la Constitución era todo. ¿Por qué? Los estados estaban aislados en algún punto del mundo. Cada estado regulaba su cuestión interna y se manejaba con sus habitantes. No había mayor interacción con los estados. Sin embargo, a partir del año 94, a través del artículo 75, inciso 22, se incorporan nuevos tratados a los cuales se les otorga jerarquía constitucional, que no es que son incorporados literalmente en la Constitución, sino que son mencionados, son incorporados al artículo mencionándolos y se dice que se les otorga esa jerarquía. ¿Por qué esto nos cambia completamente el paradigma de supremacía constitucional? Porque ya ahora no solo tendremos que observar si las normas respetan a la Constitución, sino que también tendremos que observar si respetan a los tratados internacionales. Porque ya somos parte de una comunidad internacional. No somos un Estado aislado, sino que somos parte de un conjunto de Estados en los cuales si alguien incumple con lo que se obligó, incurre en responsabilidad internacional. Mientras pasamos a la siguiente pantalla, les pido permiso. Vamos a hacernos algunas preguntas. Pensemos un poco juntos. ¿Cuál de todos estos que mencionamos pueden ser declarados inconstitucional? ¿Una ley puede ser declarada inconstitucional porque contradice lo que nuestra Constitución establece? Sí, puede ser declarada inconstitucional. Una ley que, por ejemplo, reglamente, como dijimos antes, un derecho, pero lo haga de forma tal que lo anula. Bien. ¿Una constitución provincial podría ser declarada inconstitucional? Sí, también. ¿Por qué? Porque las provincias están obligadas a dictar su constitución, pero esta debe ajustarse a lo que diga la Constitución Nacional. Un decreto, por supuesto. Un decreto dictado por el Poder Ejecutivo también puede ser declarado inconstitucional y de hecho lo ha sido muchísimas veces. Porque puede ser que ese presidente de la nación o presidenta de la nación, que es uno de los poderes constituidos, adopte una decisión a través de ese decreto que contradiga a la Constitución. ¿Un acto político o de gobierno? No. Eso ya dijimos que no puede ser controlado judicialmente. Cuando hablábamos de que un funcionario era designado, por ejemplo, a pesar de tener determinados antecedentes que nos parecería que no es compatible con la función que se le está asignando. Bueno, es una decisión política del gobernante. No se puede cuestionar, salvo que se viole una ley al designarlo. ¿Un tratado internacional se puede declarar inconstitucional? Bueno, acá vamos a tener perdón, parte de la doctrina que va a decir que sí, parte de la doctrina que va a decir que no. Lo cierto es que un tratado internacional, si no tiene, porque estamos hablando del anteúltimo caso, ¿no? El que está en verde, un tratado internacional que no tiene jerarquía constitucional, ¿podría contradecir lo que dice la Constitución? ¿Podría contradecir lo que dice un tratado internacional con jerarquía constitucional que está por sobre él? Dijimos, Constitución, tratados internacionales con jerarquía arriba de todo. Después tratados sin jerarquía constitucional y después las leyes. Bueno, sí, podría ser declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque está por debajo del bloque de constitucionalidad federal y podría tranquilamente contradecir un principio básico, un derecho, una garantía que está establecida en nuestra Constitución.
Ahora bien, un tratado internacional con jerarquía constitucional, es decir, el que está arriba de todo al lado de la Constitución, ¿puede ser declarado inconstitucional? No, no podría ser declarado inconstitucional. Pero ¿qué pasa si hay contradicción? ¿Qué pasa si leemos un tratado internacional como por ejemplo la Convención Americana de los Derechos Humanos o la Convención de los Derechos del Niño? Dos de los tratados que están enumerados en el artículo 75, inciso 22. ¿Qué pasa si hay una contradicción entre lo que ellos dicen y lo que dice un artículo de nuestra Constitución? Bueno, ahí no vamos a estar frente a una inconstitucionalidad, porque se supone que cuando se incorporó a esos tratados, otorgándole jerarquía constitucional, el poder constituyente, bien digo, al momento de modificar la Constitución, hizo un análisis y evaluó si había alguna contradicción. Y los incorporó porque no existía dicha contradicción. Por eso dice, en las condiciones de su vigencia, dice el artículo 75, inciso 22, son complementarios de la primera parte de los derechos receptados por nuestra Constitución. Entonces, si hay una contradicción, lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de interpretarlo de manera tal que sea lo más favorable para que prevalezcan ambos. Y por supuesto, siempre teniendo en cuenta que lo que debe ser primordial, por sobre todo, es la defensa de los derechos de las personas. Entonces, habrá que darle la interpretación necesaria para que no se vea restringido ninguno de los derechos. Esa es la solución que tenemos cuando hay una pequeña contradicción eventualmente en algún tratado internacional con jerarquía constitucional. Entramos ahora sí a los últimos minutos y vamos a ver las dos o tres últimas pantallas, donde vamos a conocer cómo es organizado ese control de constitucionalidad del que venimos hablando. Hay diferentes formas en todo el mundo. Un primer parámetro para clasificar la forma en la que se controla es según el órgano. ¿Quién controla básicamente que la supremacía constitucional siga estando vigente? Es decir, ¿quién controla que esa ley sea constitucional o no? Bueno, si lo controla un órgano político, va a ser un tipo de organización política, según el órgano. Si controla el poder judicial, va a ser jurisdiccional. Esas son las dos clasificaciones que tenemos. Política o jurisdiccional. En el primer caso es un órgano de gobierno, como podría ser, no sé, un ministerio de inconstitucionalidades, ¿sí? Un órgano político que no existe, o bien el Poder Judicial. En este último caso será jurisdiccional. Y cuando es jurisdiccional tenemos a su vez dos variantes, que sea concentrado o que sea difuso. Es concentrado cuando un solo órgano del Poder Judicial es el que puede dictar la inconstitucionalidad. Por ejemplo, existen países donde hay una Corte Suprema de Justicia como la nuestra, pero además hay un tribunal constitucional o tribunal de control constitucional. Bueno, la Corte resuelve las cuestiones vinculadas con el caso en particular, y si hay que resolver inconstitucionalidades, lo remite a ese tribunal que se dedica pura y exclusivamente al control de constitucionalidad. En cambio, es difuso cuando no hay un órgano concreto, que es el que controla, sino que todos los miembros con facultades jurisdiccionales, es decir, los jueces y tribunales del Poder Judicial, pueden hacer ese control. Ya vamos a ver cómo es en nuestro caso. Pero estas son las dos posibilidades que tenemos según el órgano. Según la vía procesal que se intente, vamos a tener la vía directa, cuando alguien se puede presentar directamente y decir, vengo a plantear la inconstitucionalidad de la ley 30.001. Bueno, ¿ahí cuál es el objeto? Declarar la inconstitucionalidad. Esa es la forma directa. Hay países donde esto se puede hacer. La forma indirecta es cuando yo voy a la justicia, pero no voy a pedir la declaración de inconstitucionalidad de algo como objeto central. Yo lo que voy es a, por ejemplo, demandar por daños y perjuicios. Y en el medio de esa demanda por daños y perjuicios,
además planteo la inconstitucionalidad de una norma que siento que contradice, que siento y que por supuesto debo fundar, la Constitución Nacional. Esta última variante es la forma incidental o indirecta, donde en un juicio que es por otro tema, se plantea la inconstitucionalidad. Entonces, en la directa, el juicio es la constitucionalidad de la norma. Es lo único que se evalúa. En la indirecta, es otro el objeto del juicio, pero lo que yo hago es intentar declarar la inconstitucionalidad porque está vinculado al caso que yo estoy llevando adelante. Perdón, Martín. Preguntan acá también, ¿indirecta sería entonces en fallos? ¿Cuándo se plantea la inconstitucionalidad? Bien, a ver, siempre que sea una vía procesal a través de un órgano jurisdiccional va a ser a través de un fallo, ¿sí? Sea directa o sea indirecta. La diferencia va a ser que cuando es directa, el objeto de la demanda es declarar la inconstitucionalidad de la norma. Entonces yo escribo la demanda donde voy a decir, solicito que se declare la inconstitucionalidad de la ley tal. Es todo lo que yo voy a pedir. No va a haber otro pedido, no va a haber otro requerimiento, no va a haber nada más que eso. El objeto directo de esa vía procesal es pedir la inconstitucionalidad de una norma. Esa es la vía directa. Y habrá un fallo, en consecuencia, siempre que el órgano, como dijimos antes, sea jurisdiccional. En cambio, en la incidental o indirecta, yo en la demanda voy a poner solicito indemnización por daños y perjuicios. Punto. Planteo inconstitucionalidad. O voy a poner inicia acción de amparo. Punto. Sostiene planteo de inconstitucionalidad. Es decir, el objeto en el indirecto no es la inconstitucionalidad, es otro. Es un amparo, es una demanda por daños y perjuicios, es un juicio ejecutivo, es un juicio laboral. Ahora, por otro lado, dentro de esa demanda que yo inicié, además planteo indirectamente la inconstitucionalidad. No sé si quedó claro. Les pido que nos avisen, así si no, lo reformulamos y lo explicamos mejor. Estas son formas que hay en el mundo. Ahora vamos a llegar a la nuestra y es mucho más simple que todo esto. Es simplemente para que conozcan que existen otras formas, ¿sí? Entonces, resumiendo esta pantalla. Según el órgano, tenemos una organización de control política, si es un órgano político, o jurisdiccional, si es un órgano judicial. Y según la vía procesal, va a ser directa, si el único objeto de la demanda es declarar la inconstitucionalidad, o indirecta, si tenemos otro objeto de la demanda, pero en el medio de esa demanda lo que hacemos es plantear la inconstitucionalidad porque nos resulta útil, porque nos parece lo adecuado, en el marco de ese objeto principal que puede ser un amparo, un juicio ejecutivo, un juicio laboral. Pasemos a la siguiente pantalla. Vamos a tener la siguiente clasificación y ya después vamos a explicar un poco cómo funciona en nuestro caso. Según los efectos, ¿cómo puede ser el control de constitucionalidad? Puede ser interpartes, significa entre las partes, o erga omnes, que significa por fuera de las partes, extra partes. En el primer caso, cuando es entre las partes, supongamos que una ley en materia de accidentes de trabajo establece 100.000 pesos como indemnización máxima para alguien que sufre un accidente de trabajo. Entonces, se plantea una demanda ante un órgano jurisdiccional. Perdón. Y lo que se va a decir es, se demanda por accidente laboral, daños y perjuicios, y solicito se declare la inconstitucionalidad. ¿Cuál es el objeto de la demanda ahí? Que nos indemnicen por lo que estamos atravesando, por el daño que tenemos, ¿sí? Por el accidente concreto que padecimos en el ámbito laboral. Pero ¿qué pasa? Estamos planteando la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la ley dice que nos pueden indemnizar hasta 100.000 pesos, y sin embargo la liquidación que yo armé como abogado
me da 400.000 pesos. Entonces, ¿por qué decimos que es inconstitucional? Bueno, porque establece una limitación que no puede ser aplicable a todas las personas, porque todos los casos son completamente distintos. Entonces, si el juez declarara la inconstitucionalidad y la forma de organización de la supremacía constitucional fuera interpartes, esa declaración de inconstitucionalidad solo va a servir para ese reclamante, para ese actor y para ese reclamado o ese demandado en forma concreta. ¿Qué significa? Que si otra persona inicia otro juicio y vuelve a tener que utilizar la misma ley, va a seguir teniendo la limitación de los 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque según los efectos, en algunos países, la declaración de inconstitucionalidad es solo para las partes que forman parte del juicio en la cual se declaró la inconstitucionalidad. En cambio, si es erga omnes, esa declaración de inconstitucionalidad va a servir para todos los demás interesados en plantear una demanda y en tener que utilizar esa ley. Esto es, en este último caso, casi como dejar sin efecto una ley, porque si la declaración de inconstitucionalidad es aplicable para todas las personas y no solamente para los que son parte del juicio, significaría que esa ley no rige más, porque ya la inconstitucionalidad dictada es erga omnes, es para todos. Ahora bien, ¿cómo es en Argentina? En Argentina, el órgano que puede dictar la inconstitucionalidad es el Poder Judicial. Cualquiera de sus jueces, o tribunales, o cámaras, o corte. ¿Qué significa esto? Que es jurisdiccional porque está en cabeza del Poder Judicial la declaración de inconstitucionalidad, y a su vez es difuso. ¿Por qué es difuso? Porque cualquier juez la puede dictar. Habíamos dicho que era concentrado cuando un solo órgano del Poder Judicial la puede dictar. Por ejemplo, un tribunal constitucional, como en algún país de Europa, varios países de Europa. Bueno, en nuestro país no. En nuestro país, todos los jueces en su causa pueden dictar la inconstitucionalidad para su caso y es aplicable únicamente entre las partes. Entonces, es jurisdiccional, todos los jueces la pueden dictar, pero que es necesario que sea en el contexto de un caso, causa o controversia, es decir, en el marco de una causa judicial que haya sido iniciada no con el objeto estricto de declarar la inconstitucionalidad, sino con otro objeto y que incidentalmente se solicite la declaración de inconstitucionalidad. Estamos acá en el supuesto, por ejemplo, del amparo, en el cual se plantea la inconstitucionalidad de una norma, o en el supuesto de la demanda por daños y perjuicios, planteando la inconstitucionalidad de una norma. No podemos iniciar una demanda en la cual planteemos la inconstitucionalidad de la norma como único objeto del juicio. Es algo que tiene que ser una consecuencia de nuestro planteo, no puede plantearse como único objeto. Por eso es vía incidental. Y lo que el juez resuelva se aplicará estrictamente a ese caso. O sea que si en Gómez contra Rodríguez sobre amparo el juez dicta la inconstitucionalidad de la ley 30.000, solo va a ser inconstitucional esa ley para Gómez y Rodríguez. Nada más que para ellos, porque es interpartes, entre las partes. Entonces, si mañana va Martínez con Casay Celis, ahí esa ley va a estar vigente todavía. Entonces, va a regir, salvo que se plantee la inconstitucionalidad y que el juez de ese caso, en particular, también dicte la inconstitucionalidad. Y si pasa esto, en otro caso distinto, en un tercer supuesto, cuarto, quinto, sexto, siempre va a estar vigente la ley hasta que se dicte la inconstitucionalidad. Y ahí tendremos una ley vigente, pero que fue declarada inconstitucional y por ende inaplicable en el caso concreto y no para todos. Ahora vamos a ver una pregunta que están haciendo acá.
En caso de la inconstitucionalidad de un decreto, por ejemplo, jueces de la Corte Suprema a través de un DNU, sí, exactamente, puede declararse la inconstitucionalidad de un decreto, de hecho ha pasado, a través de un fallo de la Corte Suprema o a través de un fallo de un juez federal de primera instancia. O sea, todos los jueces que integran el Poder Judicial, cuando les llega a su caso un planteo de inconstitucionalidad, es porque hay alguien que promovió esa demanda en un contexto determinado en el cual está requiriendo algo y de manera incidental solicita la declaración de inconstitucionalidad. Supongamos que yo tengo una empresa. El Poder Ejecutivo dictó el DNU de aislamiento preventivo y obligatorio, donde mi empresa no está exceptuada y tiene que cumplir, yo tengo que cumplir como empresario con la llamada cuarentena. Puedo ir a la justicia y decir, bueno, presento una acción de amparo porque me están prohibiendo el derecho a ejercer una industria lícita, el derecho a trabajar. Planteo inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia. Ahí el juez lo que va a hacer es, primero analizar si se ve afectado mi derecho a través de esa ley, de ese decreto de necesidad y urgencia, conforme yo estoy fundándolo. Y si es así, dictará la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia y, por ejemplo, me permitirá abrir mi empresa. Ahora bien, ¿eso significa que todas las empresas iguales a las mías pueden abrir? No. Significa que yo, que fui a la justicia y que requerí, a través de una acción de amparo, ejercer mi derecho a trabajar y ejercer una industria y que logré que declararan la inconstitucionalidad del DNU, yo puedo abrir la empresa. Ahora, todas las demás empresas, si quieren lo mismo, van a tener que hacer lo mismo que hice yo, porque si no, sería el equivalente a que el Poder Judicial pueda derogar ese decreto de necesidad y urgencia y afectaría la competencia, perdón, la división de poderes entre los tres poderes de Estado. Bueno, no sé si tenemos una pantalla más, no, bien. Había agregado algunas cosas más, pero se iba a hacer muy largo y por eso la saqué. Así que bueno, los que quieran hacer preguntas, más preguntas, pueden hacerlas. Yo ahí les voy a pasar los datos para que ustedes puedan contactarme y puedan descargar la información. Ahora ya en un rato va a estar cargada. Igualmente la tienen en Conciencia Digital con los chicos de la Centeno que por supuesto siempre suben el material para que todos puedan acceder al mismo y que además son básicamente, porque la verdad es que son ellos los impulsores de esto y son los que han generado este proyecto para que todos ustedes puedan entender un poco más esto que no pueden comprender porque a veces no tienen las herramientas, porque no se las dan, porque no, bueno, las cosas este año fueron complicadas y la realidad es que todos los que queremos ayudar nos sumamos, pero lo cierto es que los que impulsaron esto, los que crearon esto y los que sostienen todo esto, que es muy difícil porque son muchas materias y muchas coordinaciones, son todos los que integran la Centeno, a quienes, nuevamente, como siempre, les agradezco profundamente por dejarme participar. No, por favor, muchas gracias a vos, Martín. Gracias a todos los que estuvieron presenciando, tanto acá en la reunión de Zoom como en el vivo de de Facebook. Les vamos a dejar el material en nuestro Drive, lo van a poder encontrar. También el doctor pasó sus redes sociales. Instagram era casaicelis.oc. Corregime si me equivoco. Casaicelis. Instagram es Casaicelis OK, y si no, www.casaicelis.com. Va a estar también subido el material en un par de horas, como mucho ya va a estar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a nombre de todos, tanto los que integramos la agrupación como todos los estudiantes en general, por esto que estás haciendo, que requiere mucho esfuerzo y no es fácil para ninguno de nosotros como estudiantes ni para los docentes, digamos, adecuarnos a esta modalidad. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Recuerden, mañana Derechos Humanos, 15:30. Nos vemos. Perfecto, nos vemos. Hasta luego. Gracias.